¿Cómo están, estimados hermanos, estimados amigos? Quiero compartir alguna enseñanza relacionada con la economía familiar, en parte nuestra vivencia, pero principalmente lo que las escrituras dicen al respecto. Hay 4 temas que son importantes, pero hoy día voy a comenzar por la dependencia de Dios. ¿Quién es su fuente? ¿Dónde tiene puesta su confianza? Esto es muy importante en la economía familiar. La Biblia dice en el Salmo 113, Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Y creo que Dios ha hecho eso en nosotros. Ese versículo se ha cumplido en nuestra familia. Hay 4 temas, como les decía, que son muy importantes. La fuente en quien confiamos realmente, nuestro corazón tiene mucho que ver en esto, la lengua, lo que hablamos, y una sana administración. El deseo de Dios para proveernos está por toda la Biblia. Quiero mencionarles solo 3 versículos. En 3 de Juan dice que te vaya bien o que seas prosperado, dice la Reina Valera. En Filipenses 4:19 Pablo dice, Dios les proveerá. Y eso es muy importante. Y Pedro dice, nos ha concedido todas las cosas. Hermano, esto es importante, subraye esta palabra, todas las cosas están en la mesa, tenemos que aprender a tomar la bendición de Dios. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una historia breve pero muy interesante, donde le van a cobrar los impuestos a Jesús, y Jesús le dice a Pedro, anda al mar, tira el anzuelo, y el primer pez que tomes, abre la boca, y allí está lo suficiente para pagar los impuestos tuyos y los míos. Parece una cosa insignificante, pero hermano, es un milagro tremendo que Dios hizo para demostrar que Dios provee. Nosotros con mi esposa cumplimos más de 40 años de casado y pasamos una época bien difícil económicamente. Juntábamos las monedas para comprar el pan, así de frágil era nuestra economía. Pero Dios hizo un milagro extraordinario. Y nosotros oramos por mucho tiempo, pero no habíamos entendido algunas cosas. Dios empezó a tratar conmigo principalmente, hasta que nos propusimos con mi esposa orar de madrugada por 3 meses. Al fin entendimos que la fuente es Dios. Y antes de los 3 meses, queridos hermanos, la vida empezó a cambiar de color, porque Dios estaba interviniendo. La bendición de Dios bien administrada, hermano, le da gloria al nombre del Señor. Y por eso que es importante que los cristianos entremos en esto. El proverbio dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Nuestro afán nunca fue hacernos ricos, sino salir de esa situación. Hay personas que tienen una cierta estabilidad económica, tienen su profesión, su buen trabajo, su empresa quizá, pero yo igual les animo a confiar en Dios porque solo en Él hay una verdadera seguridad. Imagínense ahora con esto de la pandemia, muchas empresas quebraron, pequeñas principalmente me imagino, pero quebraron. Entonces no hay seguridad fuera de Dios. Dios nos dio lo que más quería, lo más precioso que Él tenía, su amado Hijo Jesús, o el Hijo de su amor, como lo dijo alguien, y a mí me gustó mucho esta expresión. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí podemos confiar y depender de Él. La dependencia de Dios no tiene tanto que ver con Dios. Puede que le parezca extraña esta aseveración, pero es así, hermano, tiene mucho que ver con nosotros, porque Dios siempre está ahí, siempre está dispuesto, Él nos ama y Él nos quiere proveer, sus manos están abiertas, Él es generoso. Cualquier cristiano que quiera entender esto e ir a la fuente va a poder tomar porque Dios ya lo ha provisto en su generosidad. Hay una historia en Génesis muy interesante que ilustra esto, hermano. Agar e Ismael ya habían salido de la casa de Abraham, por lo que usted sabe, y en el desierto se le acabó el agua y la comida, entonces Agar dejó a su niño lejos para no verlo morir. Era dramática la situación. Entonces Dios escuchó el llanto del niño, lo consideró una oración
y luego le abrió los ojos a Agar y ella vio una fuente. Hermano, es lo único que Dios hizo, abrir los ojos a Agar para que viera la fuente. Bueno, la fuente Dios la hizo, ustedes saben. Pero Agar tomó el cántaro, fue a la fuente, llenó el cántaro y le dio de beber a su hijo. Yo creo que esto ilustra muy bien lo que pasa y lo que debe pasar con todo creyente. Nosotros queríamos que Dios nos abriera los ojos, nos mostrara la fuente, que Dios fuera la fuente, llenara el cántaro y nos diera a beber. Y así Dios no funciona, sencillamente. Así que tuvimos que aprender a ir a la fuente, llenar el cántaro y beber en abundancia. Hermano, esto puede comenzar con una oración. Desde hoy quiero depender solamente de ti, Padre amado, y de nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, y cuando vea que su vida no va entrando por este camino de la provisión divina, sobrenatural, entonces usted continúa haciendo esta oración y la hará hasta que su mente, su corazón, sus tuétanos, sus huesos se enteren de esta decisión que usted ha tomado y no va a desmayar porque no ve las cosas. Usted tiene que hablar la bendición de Dios para luego verla, creerla para verla, no verla para creerla. Así no funcionan las cosas con Dios. Me he topado con muchas personas que cuando les hablo de una bendición económica sobrenatural, entonces me dicen, eso funcionó con usted, pero no conmigo, o no con otras personas. Y la respuesta que siempre oigo está centrada en las propias capacidades de la persona o en las circunstancias que le rodean. El gobierno es malo, los empresarios son tacaños, etcétera, muchas cosas como esas. Y no se centran en Dios, no se centran en la palabra de Dios. Así que tenemos que renovar nuestra mente para creer lo que Dios ha dicho en su palabra, que se aplica perfectamente a nosotros. Nosotros vivimos, hermanos, en un gobierno militar, una buena parte, después en democracia, otra parte, pero no hizo ninguna diferencia. Y luego que Dios empezó a abrir puertas, vivimos también en gobierno de izquierda y de derecha y tampoco hizo ninguna diferencia. Entonces no es eso, la fuente no son esas cosas. Hay que tener algunas convicciones, hermanos. Dios es bueno, Dios me ama, Dios no hace acepción de personas, Dios es todopoderoso, Dios sí oye mi oración, Dios privilegia la relación. Es un tema que debiéramos ver adelante, pero es muy interesante. Y Dios conoce la fórmula que funciona conmigo. Esto es muy importante. Conozca la experiencia de Abraham, de Jacob, del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? La roca que daba el agua, el maná del cielo, la carne, etc. Su calzado nunca se gastó durante 40 años, ni su vestido, dice en Nehemías. Elías y la viuda de Sarepta, Eliseo, Jesús. Tremendo ejemplo para nosotros, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo hizo una pesca milagrosa, realmente milagrosa. Y Pablo también nos enseña a vivir dependiendo de Dios. Dios está esperando su oración. Dios está esperando su oración perseverante y confiada. No desmaye. Siga las pisadas del Maestro y las cosas van a cambiar. Conozca las promesas de Dios que están para usted hoy día y tómelas como que de quién vienen realmente, de Dios. Y aquí tengo un versículo, hermanos, para animarle a confiar en esas promesas, porque dice la Biblia en 2 Corintios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Qué maravilloso es esto. Hay una historia en Reyes relacionada con Elías, cuando estaba orando para que volviera a llover después de 3 años y medio. Entonces él le dijo a su criado que fuera y mirara el horizonte, y las primeras veces que Elías oró no pasó nada, no hubo lluvia, no había ni una nube siquiera, pero él siguió orando, como dice la Biblia, oró fervientemente. Y de repente el criado le dice, mire, veo una nube muy chiquitita como el puño de una mano solamente. Elías dijo, viene la lluvia.
Y claro que vino una lluvia torrencial. Bueno, nosotros recibimos una ayuda, hermano, en estos años de una iglesia de Chillán. Estoy hablando de 20 años atrás o más de 20 años atrás. Y nos enviaba una ofrenda de 20,000 pesos, que no solucionaba nuestros problemas económicos, pero era una ayuda y nosotros lo consideramos como esa nube que anunciaba la bendición de Dios. Y así fue. Yo les animo, hermanos, a que se detenga. Vea dónde está hoy día económicamente y tome una firme decisión. Señor Jesucristo, desde hoy las cosas cambiarán en mi vida. Y le aseguro que si usted toma estas promesas de Dios y empieza a proclamar la palabra de Dios y no lo que ve a su alrededor y no sus propias capacidades, que pueden ser muchas pero a veces no son suficientes. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y espero compartirles pronto las otras partes de esta enseñanza para que usted vea que Dios es realmente grande y poderoso. Les envío un tremendo abrazo a todos.